Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el dolor del pecado. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en esta noche sea para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, en nombre del Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de Colombia y de su Comité Ejecutivo Nacional, presentamos un cursillista saludo a nuestros hermanos y hermanas de Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Engativá, Girardota, Magangué, Manizales, Medellín, Montelíbano, Palmira, Pamplona, Pasto, Pereira, San José del Guaviare, San Gil, Sincelejo, Soacha, Sonsón Río Negro, Villavicencio, Zipaquirá, Pacho y Chía. Bueno, entonces en la escuela bíblica, pues normalmente yo sigo haciendo la oración, pero en la Escuela Nacional de Dirigentes, la oración siempre la hará de ahora en adelante la vocal nacional de piedad, Flora, ¿sí? Flora Salazar, ¿no? Entonces, porque pues esto de los vocales, pues es una cosa que ya es una realidad y hay que irla cimentando con toda la fortaleza del caso. Dicho esto, entonces, para aprovechar el tiempo al máximo, hermana Ana Francisca Fray William, yo sé decirle Fray Nelson como su hermano dominico colombiano, lo conocerá, ¿no? ¿Sí? Sí, claro que lo conoce, ¿no? Sí, claro, y lo conozco bastante bien y para mí es pues todo un honor el que me, el que me llame así. Ya quisiera yo parecerme a él. Ay, padre, una de las cosas, señor, usted tiene unos valores que hay que reconocerlos, ¿no? Y claro, en Colombia queremos mucho a Fray Nelson, ¿cómo no? Es una de las guías, una de las guías, claro, Sí. Las guías espirituales de este país. Entonces, profesores, los micrófonos están a su servicio. Muy bien, muy buenas noches con todos ustedes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal semana? Yo quisiera saber si está Flor por allí. Flor, ¿solo soy Flor o no? No ha llegado. Pues entonces yo creo que ya hay un poquitito de preocupación. No sé si saben algo de ella, porque la semana pasada tampoco estuvo en clase con nosotros. Puede que tenga algunas actividades, pero... Bueno, tomaremos atenta nota.
Tomaremos atenta nota. Yo honestamente le iba a enviar un mensaje en esta semana, pero se me escapó. Y me acabó. ¿Hay alguien? Buenas noches. ¿Y hay alguien de allá del secretariado de ella que nos dé razón? De San Gil, creo que No, no. pero Luis Alberto, ella estuvo en la escuela del miércoles. Estuvimos hablando con ella y inclusive pedíamos entre todos mucha oración por todas las cosas que se estaban dando. Ah, sí, 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 ella sí, estuvo sí. en la escuela del miércoles. Sí, sí, Ah, sí, bueno, sí, ya. sí, cómo no. Sí, sí, sí. Voy a bueno. llamarla a ver qué me dice. Bueno, listo. Entonces, a lo mejor ya está en paro contra los profesores. Ay, no, no. Ay, Y quiere ay, que se Fray deroguen, William. quiere que se deroguen algunas cláusulas del curso. Bueno, listo. No, Frauli, buenas noches. Es que no se ha podido conectar. Igual ha tenido por ahí algunos problemitas, pero ella está ahí atenta. Ah, bueno, listo. muchas Si no gracias. se puede conectar, ella ve la clase por Facebook Live. Ah, bueno, sí. Muy bien. Entonces, pues, Ya le escribí que la que sepa estamos que le estamos esperando. pensando. Muy Bueno, bien, gracias. lo que Dale, vamos a hacer ahora, es básicamente entrar, propiamente dicho, en el Evangelio de Juan. Y de una u otra manera nos vamos a apoyar, pues, en este librito que ya ustedes conocen. Este librito va a ser muy importante. Este es un librito nuestro. No es que estemos haciendo publicidad para que lo compren. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama, padre? Porque, a ver. De las fiestas en el Antiguo Testamento. Ah, sí, sí, lo tenemos. Sí, lo Este de tenemos, acá. cómo no. Es el número 1 de esta colección. Sí, señor. Porque resulta que las fiestas, como ya se les ha comentado tanto la semana pasada como la antepasada, juegan un papel importantísimo dentro del Evangelio de Juan, en las fiestas en general. Pero también juega un papel importantísimo la semana. Y los que tienen este libro pueden ver básicamente lo que está en relación con el Shabbat. No les vamos a hablar propiamente dicho de esa fiesta, de la fiesta del Shabbat, de la fiesta del sábado, sino que quisiera comentarles tal vez otra cosa como punto de partida para nuestra clase. Una de las preocupaciones, no sé si la palabra sea preocupación o no, probablemente sí, o uno de los intereses tal vez de las culturas antiguas era el elaborar calendarios. Los científicos, por decir así, de la época, una de las preocupaciones que tenían era justamente el elaborar calendarios. Por eso estaban siempre mirando a los astros, estaban siempre viendo cómo se comportaban esos cuerpos que se encontraban pues encima de nosotros, que era la Tierra en realidad. Y cómo, no digo controlar porque es un poco difícil, pero cómo, por ejemplo, orientarse u organizarse dentro de esta especie de imposición de la misma naturaleza. Los egipcios, por ejemplo, tenían una semana que duraba 10 días, no 7, sino 10 días. Y tenían básicamente 3 estaciones. La primera estación, o una de las estaciones, no la primera, una de las estaciones era la estación de la inundación, la otra era la estación justamente de la siembra, y la otra era la estación de la sequía o de la cosecha, solo por ponerles un ejemplo. En pocas palabras, quien imponía el ritmo de vida, quien se manifestaba o quien se imponía, sí, era básicamente el río Nilo. Y la vida de los egipcios giraba en torno al río Nilo. Cuando crecía, cuando el caudal del río aumentaba, evidentemente pues habían desbordamientos, pero esos desbordamientos permitían que la tierra
se fecundase de alguna manera para cuando bajaba el nivel del Nilo, la gente en esas tierras que habían sido inundadas, poder cultivar, y luego cuando bajaba o descendía mucho más pues el nivel del agua, ellos se dedicaban ya a cosechar el producto de lo que habían sembrado. Es interesante cómo, por ejemplo, la flora o la fauna y esto ya les explicamos el año pasado cuando abordábamos Marcos, la flora y la fauna egipcia, al igual que muchos elementos de la cultura egipcia, terminaron por expandirse fuera del territorio de Egipto y llegaron a lo que hoy en día es Israel, digamos a la tierra de Canaán, en la época de Jesús a la Galilea, incluso hasta la Galilea. Por ejemplo, en Séforis, pero no solamente en Séforis, sino también a orillas del mar de Galilea, donde se han encontrado mosaicos. En los mosaicos aparece reflejada la flora, la fauna, pero también, curiosamente, aparecen unos nilómetros, los nilómetros, que eran como unas barras, por decir así, o unas columnas, por decirlo de alguna forma, que servía para medir justamente el nivel del río Nilo, el nivel del cauce del río Nilo. Y ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, de la cultura egipcia, que como ya les he comentado, tenía una semana en base a 10 días y básicamente 3 estaciones. En Bogotá tenemos 2 estaciones muy marcadas. Una de ellas es la estación del frío y la otra es la estación del tren. Son las 2 estaciones que hay en Bogotá. Pero ¿por qué les comentamos esto? ¿Por qué les hablamos de esto? Porque curiosamente parece que el organizar el tiempo en base al número 7 terminó imponiéndose. Y se dieron cuenta de que el número 7 era un número más o menos estable, tampoco tan estable, pero más o menos estable. En el sentido de que si nosotros dividimos la vuelta, claro, hoy nosotros hablamos de la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, pero en esa época pues las cosas no eran vistas de esa manera, porque se pensaba que la Tierra era el centro, de que todo giraba en torno a la Tierra. Pero, por ejemplo, si nosotros dividimos el tiempo en un múltiplo de 7, podemos tener una relativa estabilidad. Pues yo no voy a entrar en más detalles, pero les digo lo que me imagino que también en la antigüedad hacían, aunque con mucha más ciencia de la que yo en este momento les voy a comentar. Por ejemplo, yo tengo aquí una ventana, a mi izquierda hay una ventana, y yo me doy cuenta ya más de un año, pues que estoy en este lugar, más de un año, y yo, por ejemplo, me he dado cuenta de cómo el sol en algunas ocasiones se oculta por ese lado, luego por acá, luego por acá, luego por acá, luego por acá, y luego vuelve nuevamente como en un sentido inverso. Claro, yo no me intereso mayor cosa más de correr la cortina cuando ya el sol me da de una determinada forma al ambiente o al sitio donde estoy trabajando. Pero en la antigüedad sí seguían la trayectoria un poco de la luz. Veían cómo alumbraba, cómo poquito a poquito no era igual, por ejemplo, las sombras que se proyectaban con el sol no eran iguales, sino que a lo largo del año sufrían una serie de modificaciones, pero llegaba un momento en que parecía que todo volvía a comenzar, todo volvía a iniciar. Entonces, cuando lograron darse cuenta de eso, cuando lograron darse cuenta, por ejemplo, de que habían días largos, muy largos, después se iban acortando, 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 había un día muy corto, luego nuevamente el día volvía a crecer, la noche se empequeñecía. Fue así cuando lograron
establecer más o menos un calendario en base al número 7. En ese sentido, podríamos decir que el número 7 no es un número humano o escogido por las personas de manera caprichosa, sino que el número 7 terminó siendo visto como una especie de imposición de la misma naturaleza. Y fue así como se organizó justamente el tiempo en base al número 7. Una semana tendría 7 días. Y luego, si nosotros ya comenzamos a organizar todo en base al número 7, vamos a darnos cuenta que después de más o menos 365 días y un poquitito más, hemos terminado un ciclo y nos preparamos para comenzar un nuevo ciclo, otro ciclo, similar al anterior, ¿verdad? Similar al anterior. Entonces tendremos los días que se van alargando, van creciendo y llegará un momento en que el día crecerá al máximo y nuevamente volverá a empequeñecerse. Tendremos un momento en que el día en un año será el más cortito y eso vuelve y juega. Por eso tenemos básicamente 2 días, que fueron también considerados ya en la antigüedad como días medio que marcaban unos hitos en el año. El famoso solsticio de verano, en donde el día es más largo y la noche más corta, que es normalmente el 24-25 de junio, y el solsticio de invierno, en donde el día es el más cortito, más o menos 24-25 de diciembre, que también fueron colocados bajo 2 divinidades griegas. Y aquí hago simplemente una especie de opinión. Qué curiosidad que nosotros, los cristianos, tengamos igualmente a 2 personajes en esos días. Para el solsticio de verano, Juan el Bautista, y para el solsticio de invierno, Jesús. Sí, es interesante cómo nosotros tenemos, al igual que en la antigüedad habían dos hermanos que eran gemelos, entre otras cosas, que eran las divinidades pues de estos 2 días. Nosotros tenemos también a 2 personajes importantes, y no perdamos de vista lo que les estoy comentando, que ocupan como esos lugares. Uno recordado en el solsticio del verano y el otro recordado en el solsticio de invierno. Pero los judíos fueron los que quizá, como ya en alguna ocasión también les hemos comentado, se volvieron muy rígidos con respecto a la organización del tiempo de esa manera, hasta el punto de que el día séptimo fue visto por ellos, fue acogido por ellos como un día en el que no se debe hacer ninguna otra cosa, con excepción del estudio de la ley o de la Torá, y debe ser al mismo tiempo un día sagrado o consagrado a Dios. Yo no sé, pero me parece que en la antigüedad el único pueblo que consideraba un día como sagrado en el que no se debería hacer trabajo alguno fue básicamente el pueblo judío, y es probable que por el pueblo judío, gracias al pueblo judío, se haya terminado imponiendo en la humanidad un día de descanso. Para los judíos, el día séptimo, el último día de la semana, en cambio para nosotros, el primer día de la semana, el domingo. Los musulmanes tienen obviamente el día viernes, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Pero la teología del Shabbat o la teología del día sábado es una teología muy bonita, tremendamente hermosa. Y la que nos lo proporciona, en cierta manera, es el capítulo 1 del libro del Génesis. El libro del Génesis intenta explicar de por qué, por ejemplo,
se debe tener en cuenta toda una semana de trabajo y por qué el día séptimo es un día importantísimo. No voy a entrar en más detalles de eso, en un ratito nos va a hablar la hermana, nos va a ampliar un poco más, pero simplemente quiero decirles una cosa, y es que en el día séptimo todos son iguales. Quiero apelar en este momento al libro del Éxodo, capítulo 20, y al Deuteronomio 5, que son los lugares en donde se encuentra el decálogo. Hay dos decálogos en el Antiguo Testamento, concretamente en el Pentateuco. Un decálogo se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, y el otro decálogo se encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 5. Hay una diferencia entre los dos, de las que no vamos a hablar en este momento, diferencias que no vamos a evidenciar en este momento. Pero si ustedes comparan, se van a dar cuenta que el decálogo del Éxodo es un poco más antiguo en comparación al decálogo del Deuteronomio, y el decálogo del Deuteronomio supone una evolución en muchos aspectos, incluso en lo que está en relación con la mujer. De modo como hay que tratar a la mujer, pero de eso tampoco vamos a hablar, al menos en este momento. En ese sentido, cuando uno, por ejemplo, lee el mandamiento que está en relación con el sábado, curiosamente, el día sábado, o más que el día sábado, porque la Biblia no habla del día sábado, sino del séptimo día, curiosamente, en el día séptimo, todos los elementos de la creación son iguales. Los animales domésticos son iguales a los animales salvajes o a las bestias no domesticadas o no domadas. Los que tienen propiedades son iguales a los pobres. Los esclavos son iguales a los libres. Los seres vivos son iguales a los seres inanimados, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, la teología del día séptimo es una teología preciosísima, porque por lo menos durante un día en la semana, durante un día, todos los elementos de la creación son iguales, y es una especie de vuelta, de regreso a un estado paradisíaco, porque incluso la tierra también es respetada. La tierra también descansa por lo menos un día a la semana. Esa podría ser una especie de explicación del origen justamente de la semana. ¿Por qué el número 7? Y la importancia al mismo tiempo del sábado o para los judíos del Shabbat hasta hoy en día. Y es el número 7 el que va a terminar también imponiéndose de una u otra forma para otras celebraciones. Por ejemplo, el año sabático. El año sabático es un convertir al año en un día, y de esa manera tenemos una semana conformada por años, 7 años. El año sabático es básicamente el año que corresponde al sábado, en pocas palabras, el año 7. Pero tenemos al mismo tiempo el año jubilar, 7 semanas de años, entonces 7 por 7, 49. Debería ser el año 49, solo que se terminó redondeando al año 50. Y curiosamente, en el año jubilar, todo vuelve nuevamente a comenzar. Los que habían perdido sus tierras la recuperan. Los que habían perdido la libertad recuperan también la libertad. Es decir, es como un nuevo inicio, como si todo volviese a ser creado por Dios, como si estuviésemos asistiendo a una nueva creación. Esto que les acabamos de comentar no es gratuito y no es solamente por conocer o por saber lo referente al día sábado, sino que curiosamente el Evangelio de Juan, y ahora le cedo la palabra a la hermana Ana Francisca, está organizado teniendo en cuenta las semanas. Parece que el autor del Evangelio de Juan fue una persona que conocía muy bien el judaísmo, pero muy bien. Y curiosamente, como les dijimos también la semana pasada y antepasada,
El griego del Evangelio de Juan es un griego muy básico, es un griego tremendamente sencillo. Es un griego que se utiliza, por ejemplo, para el estudio del griego, porque con unas cuantas palabras el autor arma páginas enteras. Entonces hay poco vocabulario en cierta forma y es como muy repetitivo. Pero hay un conocimiento grande de las fiestas y al mismo tiempo de lo que la semana significa, de lo que la semana supone para la vida de un judío. Más información pues pueden ustedes ver en este librito en lo referente al Shabbat, pero no solamente al Shabbat, sino que como les hemos comentado, de ahora en adelante vamos a ver fiestas en el Evangelio de Juan y esas fiestas aparecen explicadas, desarrolladas dentro de ese librito. Bien, Anita, pues yo por el momento me detengo aquí. Bien, entonces, imagínense lo que está diciendo el padre William de 7 y de semanas. Porque en el Evangelio de Juan nosotros tenemos 7 semanas. Exactamente 7 semanas. Y 7 semanas, pues de 7 días, ¿cuánto nos da? Si multiplicamos 7 por 7, nos daría 49. O sea que teológicamente el Evangelio de Juan está bien armado sobre el número 7, muy bien organizado, teniendo como base el número 7. Entonces, en el Evangelio vamos a encontrar 7 semanas, y ya vuelvo a decir, y multiplicadas por 7 días nos da 49, es decir, es un Pentecostés. El Evangelio de Juan es un Pentecostés. O también podríamos decir, es el Evangelio del jubileo, del gran jubileo, del jubileo de los 50 días. Porque es que si sumamos las 7 semanas de 7 días, pues son 49 días, es decir, 50. Y el Evangelio termina al final con el don del Espíritu también, ¿cierto? Como terminan pues los otros evangelios. Diríamos, está muy bien armado. Entonces vamos a organizar las semanas. Hoy nos vamos a dedicar al tiempo que atraviesa el Evangelio de Juan, el Evangelio de las 7 semanas. Entonces, ¿por qué hemos colocado una menorá? Vamos a seguir el esquema que venían ustedes trabajando o que veníamos trabajando el primer día hace 15 días, ¿no? Cuando empezamos el Evangelio de Juan, creo que hace más de 15 días. O como 15 días, ¿no? Sí. 15 días. Hoy es la tercera sesión. Exactamente. Esta es la tercera semana del Evangelio de Juan para nosotros. Entonces nosotros diríamos, la menorá es el candelabro judío por excelencia. Ese parece que es invento judío. Quizás lo tomaron de otro lado también la base, pero ellos quisieron que el candelabro sagrado de ellos tuviera esta forma. Y no nos lo estamos inventando nosotros, ni se lo ha inventado ningún autor por ahí en un librito que diga, ay, a mí me gustó y lo coloqué acá. No, está en el libro del Éxodo. Entonces yo solo les doy la cita para que ustedes se acuerden que si ustedes van al libro del Éxodo, el libro del Éxodo dice cómo se debe construir el candelabro o la menorá. Entonces van al libro del Éxodo, al capítulo 25, del versículo 31 al 40, van a encontrar el modelo. Y en el versículo 40 dice, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Es decir, este es el modelo y ese modelo no ha cambiado desde hace 26, 27 siglos. ¿De acuerdo? O sea que esto es una tradición muy antigua, la de la menorá. Pues está los que han ido a Israel saben que es, y ven bien que ese es el signo que les colocan cuando tienen la visa para entrar. Está en todos los papeles oficiales, está en todo lado, colocan la menorá. La menorá se distingue de cualquier candelabro porque los días van unidos. El día 1 va unido al día 4, el día 2 va unido al día 5, el día 3 va unido al día 6. En el centro queda lo más importante para el judaísmo, que es el día 7, que es el Shabbat, el que sostiene todo. Así que vamos a emplear el mismo candelabro nosotros para ubicarnos en el Evangelio de Juan. Pero esta vez no lo vamos a hacer con días,
sino que lo vamos a hacer con semanas. A ver cuál es la semana que sostiene el Evangelio de Juan, porque tendría que ser la semana que quede en la mitad. Entonces, mejor, Fray William, si comenzamos en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno. De izquierda a derecha. Entonces ya tenemos el texto bíblico donde encontramos por qué el candelabro, cómo se debe construir el candelabro. El candelabro es empleado en los lugares más especiales, es decir, estaba en el templo y luego en las sinagogas. Aunque en las sinagogas no se encienden, no, las velas no se encienden, no se deben encender en recuerdo de la destrucción del templo. Entonces, primera semana. Entonces, el Evangelio, primero que todo vamos a ver digamos, todas las septenas que encontramos en Juan. 7 semanas, 7 fiestas, bueno, ahí son 6 fiestas, diríamos. 7 signos. Quedémonos más que todo en 7 semanas, 7 signos. Entonces, el cuarto sería en la mitad. Para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, yo les voy a ir diciendo las semanas y ustedes las van marcando, o el padre nos las va marcando en un cuadrito aquí para que las vayamos teniendo presentes. Entonces, la primera semana, está de Juan, capítulo 1, versículo 19, porque hace 8 días, recuerden que hace 8 días nos quedamos en el versículo 18. Entonces, de Juan 1:19 a Juan 2:12. Ahí va nuestra primera semana. Juan 1:19 a Juan 2:12. Primera semana. Les damos el tiempito para que vayan anotando y las vayan de pronto hasta marcando en la Biblia, ¿no? Colocando sus marquitas, dónde va cada semana. Acuérdense que lo que uno escribe, eso lo recuerda siempre. Luego vendría la segunda semana, del 2:13 al 4:54. Hay semanas que tienen más capítulos, hay semanas que tienen menos capítulos. La tercera semana es todo el capítulo 5, Juan 5. La cuarta semana, Juan 6. La quinta semana, Juan 7, del capítulo 7 al capítulo 9. O sea, 7, 8 y 9. La sexta semana, del Juan 10, diríamos. 10, aunque esa, sí, tomemos la 10 y 11, aunque exactamente sería del 10-22. Pero Juan 10 y 11. Hasta el capítulo 11. Y la séptima semana, que es la semana final, va del Juan 12, de Juan 12 hasta el capítulo 20. Ya sabemos que el 21, pues es un anexo que lo vamos a ver especialmente, pues aparte. Así como tenemos el epílogo, tendríamos también el prólogo, ¿no? Entonces el prólogo fue lo que ya vimos hace 8 días. Bien, 7 semanas. Si esas 7 semanas las ubicamos a modo candelabro, diríamos nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta la menorá, como si fueran los bracitos de la menorá, nosotros diríamos pues en el brazo 1. En el brazo 1 iría la primera semana, la segunda semana, en el brazo 2, bueno, si queremos, en el brazo 3 iría la tercera semana, la semana cuarta sería la que va en la mitad, algo así. Luego nos vamos repartiendo las otras semanas, pero cojámoslas en el orden en que las tenemos ahí, así como están ahí. La semana central, la semana que iría en el centro sería Juan capítulo 6. Esa es la semana, pues nosotros diríamos, no, para nosotros la semana más importante es la séptima semana, lógico. Es la semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero la cuarta ha querido estar en la mitad, o el autor del Evangelio de Juan ha querido que la cuarta semana esté en el centro. Porque aquí hay un relato importantísimo. Y quien no, diríamos, haga profesión de fe en la cuarta semana, no puede llegar a la séptima semana. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita, a medida que vayamos avanzando. O sea, quien no
comprenda el llamado de la cuarta semana y haga ya profesión de fe en la cuarta semana, no llegará a comprender el misterio de la séptima semana. Entonces es muy interesante, muy interesante. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta. Acuérdense que vamos a hacer esta parte del Evangelio de Juan bien participativo, ¿no? Que podamos participar. Entonces, Hermana, no sé si haya preguntas, sí. hermana, prácticamente las 7 semanas es un quiasmo. Sí, es un quiasmo, es eso lo que quiere hacer, un quiasmo, para que en el centro nos quede la cuarta semana. Igual, porque aquí les vamos a colocar también a cada semana su signo. Y al colocar los signos entre las semanas, digamos, a cada semana colocarle el signo, también nos va a quedar el signo central. Un signo muy importante. Eso lo vamos a hacer ahorita confiando en que nos alcance el tiempo. Entonces vamos ahora, pues esperemos que el Padre William nos una las semanas. La primera con la séptima, la segunda con la sexta, la tercera con la quinta y la cuarta queda solita. 71. Uy, no. ¿Sí? Ahí vamos todos, ¿no? Ya sabemos por qué no cogemos el capítulo 21. ¿Por qué? Porque el capítulo 21 sabemos que es un capítulo que fue añadido. ¿Y por qué no cogemos el capítulo... capítulo 1, capítulo 1 del 1 al 18, porque es el prólogo, lo que vimos hace 8 días. Ahí el Padre nos los está organizando muy bonitos. Y nos queda en el centro la cuarta semana. Exactamente. Eso es todo un trabajo técnico, ¿no? Entonces ya. Vamos ahora a colocarle al frente de cada una de esas semanas como su titulito. ¿Cómo la llamaríamos nosotros, cierto? Entonces, a la primera semana le vamos a dar el nombre de semana inaugural. Y es lo que ojalá alcancemos a mirar hoy un poquito. La primera semana la vamos a llamar la semana inaugural. Es la semana con la que se abre todo. Es la semana en la que Jesús va a llamar a sus discípulos, va a escoger, o también no solamente Él los va a llamar, sino que ellos también van a hacer la opción de seguir al Maestro. Es una semana muy interesante, la semana de los llamados. Luego nos vamos a la segunda semana, y a la segunda semana la vamos a llamar la semana de la primera Pascua, porque la fiesta que vamos a tener en la segunda semana es la primera Pascua. Yo les voy a dar el versículo donde están las fiestas, cada fiesta que aparece. Entonces, a ver, cuando el Padre nos lo coloca, esa sería la semana inaugural. ¿Cierto? La semana inaugural que iría hasta el capítulo 2:12. Luego, entonces, vamos a tener nosotros el primer, diríamos, el primer signo. Entonces, nuestro primer signo... no, perdón, voy a ir con las fiestas, ¿no? Entonces, la primera sería, a ver, vamos a hacerlo juntos. Vámonos a partir de Juan 2:13 y nosotros vamos a encontrar que nos va a contar en algún momentico, espérenme que no se me haya perdido, que justo en el capítulo 4, creo que es donde vamos a encontrar, se acercaba la primera Pascua, era cerca del tiempo de la primera de la Pascua. Ahora a mí fuera que se me perdió. ¿Dónde está exactamente? Entre los versículos... Juan 2:13. 2:13. Entonces, 2:13. 2:13. Como se acercaba la Pascua judía, muy bien, entonces lo vamos a colocar ahí. Semana, la primera Pascua, y ojalá tuviéramos el texto bíblico ahí cerquita. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Primera Pascua. Luego nosotros llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 dice, 5:1, pasado algún tiempo, celebraban los judíos una fiesta. 5:1. No dice exactamente qué fiesta, pero los grandes estudiosos, los grandes investigadores del Evangelio de Juan, nos han dicho y nos han demostrado
que esta fiesta tiene que ver con Pentecostés. Entonces, ahí, aunque le van a colocar el signo de interrogación, parece que fuera Pentecostés. Ya cuando lleguemos ahí, pues trataremos de mirar por qué. La fiesta de Pentecostés. Luego nos vamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6, en el versículo 4, dice de nuevo, se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Verdad que lo encuentran ahí? 6:4. ¿Sí o no? Sí, por ahí no oigo voces, pero me imagino que sí. Sí, señora. 6:4. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Segunda Pascua. Entonces, primera Pascua, fiesta de Pentecostés, fiesta de la segunda vez que nos aparece otra fiesta de Pascua, la segunda Pascua. Luego nos vamos a la quinta semana. En la quinta semana llegamos al capítulo 7 y 8, y aquí vamos a encontrar la fiesta de las chozas o la fiesta de las cabañas. Y está ahí al inicio. 7:1. Algún tiempo después recorría Jesús la Galilea y no quería recorrer la Judea porque los judíos intentaban darle muerte. Se acercaba la fiesta judía de las chozas o de las cabañas o de las tiendas o de los tabernáculos. Todos esos nombres para la misma fiesta. Entonces sus Biblias pueden que tengan tiendas, tabernáculos, cabañas. ¿Qué más dije yo? Chozas. 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 La mía dice chozas. La fiesta de las chozas. Luego nos vamos entonces a, esa es la quinta semana. En la sexta semana nos vamos al capítulo 10 y vamos a encontrar que es la fiesta de la dedicación. En el 10:22, creo por acá. 10:22. Dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y nos da todavía más datos. Era invierno. Porque ya vamos a hablar en la época que se celebran esas fiestas. Y por último, pues la de la última semana, vamos a colocar, es la fiesta de la Pascua de Jesús, ¿cierto? Es la fiesta de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que comienza en el capítulo 12 y vamos a encontrar en el 18 el arresto, en el 19 la condena, bueno, Jesús es condenado a muerte, la muerte de Jesús, y nos van a decir que como era Pascua, o se acercaba la Pascua, pues había que descenderlo de la cruz. Entonces ahí tenemos. La tercera Pascua está en esos capítulos, digamos, a partir del 19, porque ya estamos en ambiente de fiesta de Pascua, y ahí también coincide con la muerte del Señor. Madre, Sí. madre, Sí, señor. dos preguntitas. Una, en la quinta semana, perdón, en la tercera semana del capítulo 5, esa fiesta de Pentecostés ya no es Shavuot, Sí, es Shavuot. porque ya ha pasado muchas décadas Claro. y la mentalidad habría cambiado. Sí, pero digamos que en un ambiente judío sería Shavuot. Igual que la primera Pascua, pues sigue siendo la Pascua. Acuérdense que el Evangelio, aunque está escrito hacia el año 90 o hacia el año 100, pues de todas maneras, ya pues distinto lo vemos nosotros, nuestro Pentecostés, pero está haciendo referencia a un Pentecostés judío. Sí, igual que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es escrito hacia el año 70, 80, y ustedes ven, y pues va a hablar de la venida del Espíritu Santo, pero los elementos de esa fiesta que hay ahí metiditos, también evocan la fiesta del Pentecostés judío, que difiere del nuestro. Es muy distinto. Y madre, y en los capítulos 10 a 11, ¿la fiesta de la dedicación es la misma Shekinah? No. ¿No? No, esa fiesta de la dedicación es la fiesta de los macabeos. Es la fiesta de los macabeos. Pero es la dedicación del templo. El templo. Pero es la fiesta, diríamos, de la reconsagración del templo, podríamos llamarla así. Porque cuando hablamos de la Shekinah es la presencia de Dios, ¿cierto? Que acompaña a su pueblo, más que una fiesta de la Shekinah, porque la presencia de Dios siempre ha estado con el pueblo. La Shekinah aparece por la primera vez en el Éxodo, cuando se habla de la tienda del encuentro y que la gloria del Señor habitaba en ella. ¿Cierto? Entonces la Shekinah vendría a ser referencia, de pronto que algunos la llamen la fiesta de la Shekinah,
pero eso Sí, tal sería vez, sí, sí, sí. la fiesta de la dedicación del templo, del que se encuentra en el libro de los Macabeos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 6 fiestas. Es el único evangelio que va a hacer memoria de las fiestas. Eso no le importa a Marcos, eso no le importa a Mateo, eso no le importa a Lucas. Solo le interesa a Juan. ¿De acuerdo? Es el evangelio, también le podríamos dar ese título, el evangelio de las semanas o el evangelio de las fiestas. Y es interesante, porque por eso decimos que Juan es el más judío de todos. Juan es el evangelio más judío de todos. Muchos decían que era Mateo, pero al parecer el más judío de todos es Juan. Madre, Juan. disculpe, porque Sí. esa afirmación que usted acaba de hacer, pues contrastaría con lo que algunos autores llaman el antisemitismo judío. No. Sí, contrasta con eso, porque Juan no es antisemita. Imagínense que es el evangelio en el que más veces va Jesús a Jerusalén, se la pasa en Jerusalén. En los otros evangelios, Jesús solamente va una vez a Jerusalén. Bueno, en Lucas, quitando el relato de cuando dice que Lucas, de que Jesús es niño, ¿cierto? En Marcos va una vez a Jerusalén para morir. En Mateo va una vez a Jerusalén para morir. En Lucas va, después de que ya empieza la vida pública de Jesús, una vez a Jerusalén y resolvió grandemente, digamos, enérgicamente o fuertemente subir a Jerusalén. Pero el único que nos va a contar que Jesús va una cantidad de veces así a Jerusalén es Juan. Juan tiene muchos elementos de la tradición judía. ¿De acuerdo? Y además, para él, por ejemplo, él no está de pelea con los fariseos. Acuérdense de eso. Juan no vive de pelea con los fariseos. Uy, miren, ahora ya nos cambió la forma de la menorá. Muy bien. El padre está haciendo obra de artista aquí. ¿Cierto? Entonces, y habla es de los judíos en general. Emplea la palabra judíos en general. Pero así como de pronto aparezca fariseos, porque de pronto me aparece por ahí, usted va a decir, pero sí apareció. Pero no con la intensidad que aparece en Mateo. Porque en Mateo sí Jesús está de pelea con los fariseos. Sí, Mateo es más de pelea con los fariseos. Entonces, son elementos para entender el evangelio de Juan. Aquí ya podríamos nosotros sacar como una primera conclusión, ¿verdad? Y es que nuestra vida, como la vida de Jesús, está anclada en una vida litúrgica, en la vida de la liturgia de su pueblo. Sí, nuestra vida no puede estar alejada del calendario litúrgico, como si no nos interesara. Sí, la liturgia también nos da forma a nosotros como creyentes. Y la liturgia es necesaria en nuestra vida de creyentes. Y además nos une a todos como pueblo. Jesús, como judío, vive las fiestas de su pueblo. Sí, y el evangelista tiene en cuenta que él va a Jerusalén, va para comprometerse con su pueblo. Bueno, que de pronto Jesús en algún momento sí se esconde, no se quiere mostrar. Hay muchas cosas que van apareciendo en el evangelio, pero es mostrar que nuestra vida también está como en la cadencia de las fiestas. Y es necesario. Y Jesús cumple. O el evangelista lo quiere mostrar, ¿cierto? El evangelista quiere mostrarlo y sin duda que Jesús es un hombre fiel al calendario de su pueblo. Igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros. A nosotros, diríamos, cuando uno hace el oficio de las horas, uno, por ejemplo, las fiestas le dan una cierta, diríamos, momentos de solemnidad, momentos de menos solemnidad, un tiempo que llamamos ordinario, pero de repente aparece una fiesta alta y uno dice, esto es como elevarnos un poquito, como estar, diríamos, como cambiar la tónica, como querer celebrarlo de otra manera. Por ejemplo, hoy, ¿qué fiesta es? En Colombia y México. Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz. La exaltación de la Santa Cruz, ¿verdad? Por eso nosotros mañana celebramos a los santos Felipe y Santiago, que la Iglesia Universal lo celebra hoy. Entonces, estar pendientes de ese calendario también es unirnos como hermanos, como cristianos. ¿De acuerdo? Como cristianos. Entonces, ¿cuántas Pascuas? Ahora me voy a referir a las Pascuas. 3. De aquí viene la tradición
de los 3 años de vida pública de Jesús. ¿Sí? No hay ningún texto que afirme que Jesús pasó 3 años de vida pública. Ninguno. ¿Que Jesús comenzó a los 30 años? Sí. ¿Cierto? Eso lo encontramos en Lucas. Jesús entonces contaba como 30 años cuando comenzó a predicar. Pero la tradición de los 3 años de vida pública de Jesús viene del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Por las 3 Pascuas. Son las 3 Pascuas. La Pascua, la primera Pascua, la segunda Pascua y la tercera y definitiva Pascua, que es su Pascua. Que es su Pascua. El padre William está encantado haciendo sus figuras allá. Bueno, no sé si hasta aquí haya preguntas o algún comentario. Hermana. Sí, hermana. Sí, Patricia. Entonces hay que entender que la Pascua es cada año, es anual. Claro, la Pascua es cada año en la primavera. ¿Sí? Para en el calendario judío es el 14 del mes de Nisan. La primavera, es en la primavera. Nisan cada año es la Pascua. Y Jesús la celebraba con todas las de la ley. Es decir, Jesús fue, ¿se acuerdan que eso lo alcanzamos a ver antes de terminar Marcos, verdad? Es decir, Jesús es un hombre fiel a sus fiestas, fiel a su calendario. Gracias, otra padre, cosa, hermana. padre William, por su empeño, le dicen aquí. ¿Y había otra pregunta? ¿Alguien más? Sí, yo otra vez. A ver, Patricia, otra vez Patricia, vamos a oír a Patricia. En las semanas que están ahí descritas, según el candelabro, perdón, ¿se celebraban que por medio de esa figura o? Sí, la menorá es una figura muy grande. Muchas de las cosas que ustedes quieran trabajar, trabájenlo sobre la menorá. Sí, diríamos como colocando la menorá y ustedes van a ver, el centro es lo que tiene que estar en el centro, lo más importante es lo que queda en el centro. La menorá es, para el pueblo judío, la menorá es la figura, diríamos, que le representa la semana, pero no solo la semana, también las 7 semanas que conducen a Pentecostés. Pero pues no es que por todo lado tengan la menorá, pero sí, prácticamente que la menorá está en todo lado, como nosotros tener la cruz. Sí, como nosotros tener la cruz, ellos tienen la menorá en todo lugar, en toda casa hay una menorá, en toda casa hay una menorá, en toda sinagoga está la menorá grande, cerca a la explanada del templo, en la parte donde está el muro de las lamentaciones, está la gran menorá, en recuerdo de la menorá como estaba en el templo. Pero lo que tienen prohibido los judíos es encender velas en esa menorá. ¿Por qué? Por respeto al templo, en memoria de la destrucción del templo. Sí, entonces, pero no, por ejemplo, nosotros cogemos esas menorás para prender velas cada vez que se nos ocurre, ¿cierto? Hacemos alguna celebracioncita ahí para ponerle un tinte judío y prendemos velas. No, por respeto a ellos no deberíamos hacerlo. Es un signo que está ahí. Es un símbolo. Un signo que tienen ellos. Ahí nos van a presentar una menorá. Muy bien. Hermana. Sí, a ver, hermana Ana. Sí. Hermana Ana. No veo, pero a ver, tranquilos. ¿Quién me habla? Antonio Bella. Sí, Antonio. En la semana 6 está la festividad de Hanukkah. Exactamente. La fiesta de la dedicación es la fiesta de Hanukkah. Es la fiesta de Hanukkah y de ella vamos a hablar. O sea, vamos a atravesar el Evangelio de Juan litúrgicamente. ¿De acuerdo? Hermana. Litúrgicamente con el pueblo judío. Sí, Juan Ricardo. Gracias, hermana. Es que no me queda claro cómo pueden ser los 3 años de vida pública de Jesús. Porque si son 3 Pascuas, pues serían 2 años, ¿no? O sea, claro, pero antes de la primera ya existía, podríamos decir. Ya estaba antes de ir a la primera Pascua. Él ya vivía antes de la primera Pascua. O sea, ya había un año de vida pública, por decirlo así. Sí, exactamente. Y luego siguen los 3. Entonces, te tienen en cuenta esas 3 Pascuas. Y termina con la tercera. Gracias. Ahora, no nos olvidemos, esto, ¿se acuerdan que lo tocamos el primer día, hace 15 días, verdad? Y justo aquí arribita, lo voy a agrandar, aquí está el esquema. ¿Se acuerdan ustedes de que nosotros dijimos que según Lucas 3:23, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, pero que no sabemos si es histórico o no?
porque también puede tratarse de un simbolismo en donde se busca emparentar a Jesús o relacionar a Jesús con David. Y luego, cuando hablamos del 33, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Es simbólico, netamente simbólico. Sí. Y las 3 Pascuas ¿Ya? están simbolizando eso también. Y el número 3, para completar los 30 de Lucas, es del Evangelio de Juan, pero contabilizando de la manera como el hermano nos está comentando. Esto ya lo vimos hace 15 días. Pero bien que surjan preguntas. Acuérdense que tenemos que compartir y ojalá, porque eso nos muestra que ustedes están activos en la clasecita, ¿no? En el cursito. Y nosotros también, pues a uno le da una alegría cuando los alumnos preguntan, ¿sí saben? Mucha alegría. Hermana Ana Francisca. A ver, bien, ahora quién es que yo no veo porque como veo las imágenes. Rigoberto Torres de Zipaquirá. Bueno, entonces me queda una duda. Entonces, ¿él no empezó su vida pública a los 30, sino a los 29 años? Pues es que nosotros no sabemos exactamente. Pero diríamos que lo oficial es que decimos que empezó a los 30 y murió a los 33 y 3 Pascuas. Porque como dice que ya había un año anterior. Sí, diríamos que vamos a contando de un año, pero es que la Pascua no es exactamente el nacimiento de Jesús. Nosotros no sabemos cuándo. Nosotros no sabemos cuándo nació Jesús, ¿cierto? Eso todos sabemos, eso ya lo sabemos. Sí sabemos cuándo murió. Eso sí lo sabemos, ¿cierto? ¿Y qué se nos dice que cuándo murió? El 30 de abril del mes de... El 7 de abril. 7 de abril. El 7 de abril, ¿cierto? El 7 de abril se nos dice que... Pero también eso, pues porque muchos han llegado a conjeturar eso, pero ¿qué tal que no sea el 7? Pero ¿por qué decimos que fue el 7 de abril? Porque contamos los periodos en qué año cayó la Pascua cuando Poncio Pilato estaba en Jerusalén. Y es a partir de Poncio Pilato, de los datos históricos que tenemos. Poncio Pilato y las Pascuas judías, o las lunas, ¿no? Es a partir de ahí que llegamos a contabilizar que Jesús murió el 7 de abril del año 30. Entonces tampoco nos darían las cuentas. ¿Sí, Rigoberto? Tampoco nos darían las cuentas. O sea que las cuentas no nos van a dar. O sea, si nos ponemos con mucho cálculo, las cuentas no nos van a dar exactamente. Por eso aquí no se trata de cálculo. ¿Qué quiere Juan? Juan quiere acuérdense que los evangelios tienen su teología. ¿Y la teología de Juan cuál es? 3 Pascuas vive el maestro. ¿Cierto? Y 3 Pascuas van marcando el itinerario de Jesús. Mire, desde el inicio hasta el final. Pero es que la gran Pascua es Él. La gran Pascua es Él. Y la segunda Pascua, la ven ahí, Juan 6, será casi que el centro. Que como yo les decía, va a ser el momento de la profesión de fe para ver si avanzamos con Él para llegar hasta la tercera Pascua y comprenderlo. Y ahí van a venir unas preguntas. Ahí es donde está la famosa pregunta. No importa que nos adelantemos. ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Cierto? Es ahí. ¿Ustedes también me van a dejar? Y es donde Pedro va a decir que ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde está eso? En el centro, en Juan 6. Al Madre, final, Madre, ¿existirá alguna una intencionalidad de que en el capítulo 6 de Juan, que es el centro, también sea el capítulo eucarístico? Sí, es el capítulo eucarístico. Sí, porque se acuerdan que en algún momento creo que lo hablamos, en el Evangelio de Juan no está la institución de la Eucaristía. Ahora, ¿por qué no está? No está porque no lo conoció, no está porque no le interesó o no está por otra razón. En el fondo, el Evangelio de Juan es un evangelio eucarístico, tremendamente eucarístico. ¿Ya? Y yo diría incluso que hasta más eucarístico que los sinópticos e incluso que Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Que es curiosamente en donde se encuentra el relato más antiguo
de la institución de la Eucaristía. Primera de Corintios 11. Ahora, los relatos de la institución de la Eucaristía son básicamente dos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos, el de Primera de Corintios 11, que va de la mano con Lucas, y el de Marcos, que va de la mano con Mateo, o al revés, el de Mateo, que va de la mano con Marcos, porque Marcos es anterior a Mateo. Y en el Evangelio de Juan, curiosamente, no tenemos la institución de la Eucaristía. La pregunta es, ¿no lo conoció, no conoció el relato o qué pasó? Sí lo conoció. Y lo conoció mucho más que los otros evangelistas incluso. Porque no nos olvidemos que el Evangelio de Juan es de finales del siglo I. Y curiosamente, en lugar de la institución de la Eucaristía, en la última cena, lo que él coloca es el lavatorio de los pies. Eso es muy significativo. ¿Y cómo termina el relato del lavatorio de los pies? Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Nos podríamos decir que se está criticando ya a una especie de ritualismo o a una participación en la Eucaristía, pero simplemente como ritualismo o como compromiso, sin ninguna consecuencia mayor o sin ningún compromiso mayor. Si la Eucaristía no nos convierte a nosotros en esclavos, hasta el punto de lavar los pies de los demás, a ejemplo del Maestro, no tiene sentido. Y fíjense que también podríamos hacer toda una crítica a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Un fraile que nos dio un retiro este año nos compartió un artículo de un monje francés, creo que francés o belga, no recuerdo bien, en donde este monje decía de que en esta época, en la época que nosotros, o la época que nosotros estamos viviendo, lo que ha puesto al descubierto es que la gente tiene necesidad de la hostia y no de la comunión. Padre. Sí. Padre. Ay, quieto, padre, con eso, porque le iba a hacer una pregunta de tenaz sobre eso, pero siga. No, yo es que quiero hacer una pregunta, padre. Perdón, no entiendo una cosa. El Evangelio de Juan, en el Evangelio de San Juan, no está la institución de la Eucaristía. Entonces, no ¿por qué? Sí, no está el relato. ¿Por qué entonces se dice que es el Evangelio eucarístico? Justamente por toda la reflexión que hace el autor. Toda la reflexión, todo el discurso que está detrás. Y eso es intencional. No es que el autor no haya conocido el relato, intencionalmente no lo quiso meter. Porque ya la gente conocía el relato, la gente sabía. O sea, los cristianos ya sabían de eso. El autor tiene otra preocupación. La preocupación de él es qué significa eso para nuestras vidas. Por eso comienza con el Cordero. En ese sentido, por ejemplo, el capítulo 6, en donde se habla de la multiplicación de los panes, es un capítulo totalmente eucarístico, y netamente eucarístico. Pero lo que se hace es toda una crítica a un ritualismo vacío. A un ritualismo vacío. A eso se está criticando. A una especie de participación en el sacramento sin ningún tipo de compromiso o sin ningún tipo de consecuencias en mi vida, incluso en la cotidianidad. Si la Eucaristía no me convierte a mí en una especie de esclavo del otro, algo está pasando. Algo está pasando. Sí, Anita, ¿usted va a decir algo? ¿Tiene el micrófono apagado? No, que siga. Es eso. Pero bueno, continuemos. O creo que Luis Alberto tenía... Sí, es una acotación. Me la corrige, padre, si me equivoco. Usted acaba de mencionar la idea del monje que les dio el retiro. Que creemos el que nos dio el retiro fue un fraile nuestro.
Bueno. Él hizo alusión a un artículo. Yo no he logrado todavía tener acceso a ese artículo, me gustaría leerlo, pero ya lo que nos compartió este fraile tiene sentido. Es decir, parece que hoy en día, y sobre todo con lo que estamos viviendo, se ha evidenciado que la gente tiene necesidad de hostia y no de comunión. En el sentido de que ven a la hostia hasta como algo mágico. ¿Y por qué no tienen necesidad de comunión? Porque las relaciones humanas siguen igual de complicadas o peor de complicadas a como era antes. Porque si tuviésemos necesidad de comunión, la comunión se pone de manifiesto en la relación con el otro, en el modo como tratamos al otro. Y lo que nosotros estamos viendo es básicamente un sálvese quien pueda. Padre, perdón, don Antonio, es en este sentido mi pregunta. Esta pandemia está evidenciando que nosotros los cristianos católicos creemos en el pan eucarístico, pero no creemos en el pan de la palabra. Tenemos una dicotomía tenaz, porque yo creo que eso no es solamente desde ahorita. Haciendo un paréntesis y mirando, por ejemplo, algunas prácticas pastorales. Pues aquí está el padre Tulio. El micrófono, William. Sí, el padre Tulio, que no me dejará mentir. Bien, pero ustedes también. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a misa, yo he ido muchas veces a misa, no como concelebrantes, sino como, pues, participando de una manera distinta de la celebración eucarística, porque he estado en otros lugares, he estado en viaje, a veces no se puede concelebrar, qué sé yo. Y una de las cosas que a mí me llama siempre la atención es cómo, y obviamente por indicación pues, del sacerdote, antes de la comunión del pan, aparecen una serie de reglamentaciones, ¿no? Acérquense a comulgar los que no están en pecado mortal, los que no están conviviendo, los que no, o sea, hay una serie de prohibiciones para poder acceder a la comunión. Pero, por ejemplo, ya esta especie de indicaciones está evidenciando de que solamente se ve a la comunión o a la alimentación ese momento de la Eucaristía. Y no toda la Eucaristía. Interesante cómo el pasaje de los discípulos de Lucas 24 parece que es ya una parábola eucarística. Y curiosamente, por favor, apaguen los micrófonos. Y curiosamente el Vaticano II permanentemente utiliza ese texto. Es Cristo quien nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan, que lo utilizamos incluso en la misma liturgia. Por eso, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en la Verbum Domini, en la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini del 2010, ahí habla de la importancia de la homilía. Pero también el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium habla de la importancia de la homilía. O sea, eso no es por casualidad. Eso no es por casualidad. De manera que nosotros nos alimentamos del pan de la palabra, del pan eucarístico, que al final es el mismo Cristo, ¿no? Nos alimentamos de dos formas del mismo alimento, podríamos decir. Pero ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las consecuencias de todo ello para mi vida? Parece que en ese sentido el Evangelio de Juan quiere justamente decirnos a nosotros que el ritual puede ser algo totalmente vacío y que no tiene sentido si nosotros no nos convertimos o no nos transformamos por la comunión de Cristo, por decirlo de alguna forma. No sé si me estoy dejando entender, espero no estar complicando las cosas, ¿no? Bueno, gracias, Padre, gracias.
Don Antonio quería preguntar algo. No se le oye, don Antonio, está apagado el micrófono. Prenda el micrófono. ¿Por qué el Evangelio de Juan no nos narra sobre el Padre Nuestro? Es una pregunta interesante. Nosotros tenemos dos Padres Nuestros en los Evangelios. Un Padre Nuestro que se encuentra en el Evangelio de Lucas y otro Padre Nuestro que se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, creo que es, ¿verdad? 6, en el capítulo 6. Pero el Evangelio de Mateo es un evangelio tremendamente esquemático. Parece que el autor del Evangelio de Mateo también está familiarizado con técnicas judías de composición. Y en el capítulo 6 tenemos, del Evangelio de Mateo, tenemos nosotros una estructuración más o menos bien precisa. Primero viene, creo que es el ayuno, ¿verdad? No sé si es el ayuno o la limosna, no recuerdo bien. Después viene la oración. Y después viene el ayuno o la limosna, no recuerdo bien. Creo que la tercera es el ayuno, me parece. Entonces debe ser la limosna, la oración y el ayuno, que son las tres prácticas de piedad de los judíos. Pero tiene una estructura similar. Cuando tú ayunes, no hagas como los demás, que se desfiguran el rostro, bla, 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 sino que cuando tú ayunes, haz tal cosa. Cuando tú hagas oración, no hagas como los demás, que bla, 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 sino que tú entra en tu casa y en tu aposento, y tu Padre que ve en los secretos, algo así, escuchar. Y luego viene la tercera, que es la limosna. Cuando tú des limosna, no hagas como los demás, sino. Cuando uno, por ejemplo, mira el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, se da cuenta de una cosa, de que probablemente el Evangelio de Mateo no tenía la oración del Padre Nuestro. Porque curiosamente, la oración del Padre Nuestro rompe la estructura del Evangelio de Mateo, del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, rompe la estructura. Pero hay otro elemento más. El Evangelio de Mateo es anterior al Evangelio de Lucas. Es anterior. Pero aquí aparece otro elemento a tener en consideración. El Padre Nuestro de Lucas es un Padre Nuestro menos elaborado que el de Mateo. El Padre Nuestro de Mateo es un Padre Nuestro más elaborado, que tiene, si ustedes comparan los dos Padres Nuestros, tiene incluso más oraciones o más frases que el Padre Nuestro de Lucas. Esa es una prueba más de que el Padre Nuestro debió aparecer primero en el Evangelio de Lucas. Luego, cuando revisaron el Evangelio de Mateo, cogieron ese Padre Nuestro de Lucas, lo acomodaron un poco más, lo perfeccionaron un poco más y lo colocaron dentro de Mateo. Pero todavía no ha respondido a su pregunta. ¿Por qué no está el Padre Nuestro en el Evangelio de Juan? Si el Evangelio de Mateo probablemente no lo haya tenido, sino que haya sido insertado posteriormente, eso significa de que esa oración no fue conocida en todos los ambientes cristianos. Eso significaría también de que el Evangelio de Juan tiene un origen en un ambiente diferente o distinto de los otros dos evangelios, o concretamente de los sinópticos. Y eso es a todas luces entendible. El Evangelio de Juan tiene una estructura diferente a los sinópticos y está escribiendo una teología distinta a los sinópticos también. Eso significaría de que, si bien es cierto, los últimos revisores del Evangelio de Juan estaban empapados de los sinópticos o conocían los sinópticos, porque hay muchos elementos de los sinópticos que están en el Evangelio de Juan viene de un ambiente distinto. No sé si estoy siendo claro. Aquí. Pero de todas maneras, el Evangelio de Juan es el que más nombra al Padre. La palabra Padre. Es en el Evangelio de Juan donde más veces aparece.
¿cierto? Y donde Jesús se identifica con él, mucho más, donde dice, somos uno, él y yo somos uno. Recuerden, eso lo vamos a ver cuando ya entremos detalladamente como en los versículos que vamos a estudiar en los capítulos, ¿no? Por hoy estamos terminando como de darle, diríamos, unidad a todo lo que tenemos entre el prólogo y el epílogo. Me quedaría un elemento, no sé si avanzamos un poquito. Vamos a colocarle ahora. Preguntas o comentarios. No sé que haya preguntas. Pero yo quisiera como dejarlos ya como terminar, antes, digamos, o con los antes, signos. No sé, Antonio, si quedó pues clara mi explicación, si se entendió aunque sea un poquito, si no vuelvo a compartir. Padre, muchas gracias, muchas gracias. ¿Pero se entendió algo o nada? Sí, sí, claro. Bueno. Porque ya uno ve que el Padre Nuestro que tiene Mateo y que tiene Lucas es una copia de la oración de los judíos, esa oración principal que tienen los judíos. Avinu Malgenú. Por eso el Padre Nuestro no es una oración en realidad. Si uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, dice, cuando ustedes oren, oren así. Entonces, es el modelo de oración por excelencia. ¿Verdad? Entonces, no es exactamente la oración que hay que repetir, sino la oración que hay que tener en cuenta para orar. Pero de eso ya hablaremos cuando abordemos el Evangelio de Mateo. Bueno, vamos a colocarle ahora frente a cada semana el signo. Acuérdense que en Juan, ya lo decíamos hace 15 días, ¿cierto? No aparece la palabra milagro, sino la palabra signo. Por eso es el libro de los signos también. Entonces, el libro de las semanas, el libro de las fiestas judías, el libro de los signos. Y vamos a colocarle al frente de cada uno de esta semana inaugural. Ahora vamos a colocarle los signos. Entonces, el primer signo. Ahí vamos a estar atentos porque vamos a hacer las relaciones también, ¿no? O de nuevo el quiasmo, pero esta vez con los signos. Entonces, el primer signo, voy a colocar ya, bueno, o voy uno por uno. El agua convertida en vino. Es un signo. El agua en vino. Es decir, el padre nos lo va a colocar ahí, también de pronto al frente. Agua en vino. Segundo signo. La sanación del hijo del centurión. Que es como también casi que una reanimación, ¿no? La curación, la sanación del hijo del centurión que estaba medio muerto. El tercer signo, porque ellos se encuentran, hay una cercanía entre los signos. Entonces, el primer signo es el agua, la conversión del agua en vino, pero pues bueno, sin el convertir, sino agua en vino. Bueno. El segundo signo, sanación del hijo del centurión. Una sanación. Yo voy a poner énfasis en algunas palabras. Sanación. Sanación del hijo del centurión. Tercer signo. El tercer signo es el paralítico de la piscina de Betesda. O de Betzata, de Betesda. De Betesda. O de la piscina probática, o de la piscina de Betesda, Betzata, ¿cierto? Bueno, cuarto signo. Cuarto signo, la multiplicación de los panes. Ahí hay un signo, pero ese no lo vamos a colocar ahí porque es cuando Jesús camina sobre el agua, ese no. Los otros es donde hay una transformación fuerte. Entonces el quinto signo, vamos a colocar como quinto signo. Es ese, Anita.
Ciego de nacimiento. No, pero ese no lo vamos a colocar, ¿cierto? Bueno, pero si quiere coloquémoslo ahí y lo dejamos en la mitad con el cuarto. Quinto, el sexto. El sexto signo. ¿El quinto cuál es? ¿El quinto? El quinto yo no dejaría ese porque ahí no hay ninguna transformación, no, es el quinto, no vamos a colocar ese, vamos a colocar el ciego de la piscina de Siloé. ¿Cierto? O sea, de ciego a alguien que ve, de paralítico a alguien que camina, ahí es donde vamos a hacer. El sexto signo, entonces, ahora sí, vamos a colocar la reanimación de Lázaro. El séptimo, vamos a colocar el agua y la sangre del costado de Cristo. ¿De acuerdo? Porque no vamos a colocar la pesca milagrosa del capítulo 21, porque ese dijimos que lo dejábamos porque es el epílogo. Nos vamos a concentrar en estos 7 signos. El séptimo, madre, ¿cómo? El agua y la sangre del costado de Cristo. Y ahí vuelve a haber un tema eucarístico, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿cómo los uniríamos? El primero con el séptimo. Agua en vino, agua y sangre. Volvemos a copiar ese esquemita de ahí, exactamente. No, qué maravilla. Ya, muy bien. Ya, bueno. Siquiera que el padre William hace todas las cosas tan facilito, porque no, yo estaría ahí haciendo eso quién sabe cuánto tiempo. Entonces, agua en vino, ¿va con cuál? Agua en vino con el agua y la sangre del costado de Cristo. La sanación del hijo del centurión va con la reanimación de Lázaro. Sí, como un volver a la vida. Un niño que estaba casi muerto ya, ¿no? Cuando llaman al papá, ya eso ya mejor dicho, voy a avisarle porque ya no hay quien me lo saque, quien me lo reanime. Y Jesús lo reanima. Y tenemos la reanimación de Lázaro. El tercero, el paralítico de la piscina de Betesda, con el ciego de la piscina de Siloé. Y como cuarto y central, ¿cuál nos queda? El signo de la multiplicación de los panes. Solito. Que tiene que ver con la cuarta semana, ¿no? Todos van así. O sea, cada semana tiene su signo. Y es del capítulo 6, hermana, del centro. Claro, es el centro, porque eso coincide. Es el sexto, es del capítulo 6, es el momento en que hay que decidirse si lo seguimos a él o no. Ese es el capítulo más largo de todo Juan. 71 o 72 versículos, no me acuerdo, es el capítulo más largo. Es el capítulo más largo, es el capítulo que transcurre casi entre 2 días. Mejor dicho, tiene muchísimo para trabajarle el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El capítulo más largo, 71 versículos, mucha gente, ¿cierto? Mucha gente, hay elementos interesantes para trabajar. Entonces, digamos que el signo central aquí sería la multiplicación de los panes, ¿no? Y ya pues vamos a trabajar todo esto del pan de vida. Jesús, pan de vida. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos para descansar en paz hoy, para dormir en paz. Tenemos la estructura en 7 semanas, tenemos las fiestas que están en esas semanas, en 6, ¿cierto? Tenemos los signos, tenemos muchísimo, pero sobre todo recuerden, yo quiero terminar con esta idea y ya el padre William concluye. Y es 7 semanas de 7 días, igual 49. Eso corresponde exactamente a lo que son los 50 días del Pentecostés. ¿Cómo termina este evangelio? Dándonos el Espíritu Santo.
nos sirve como preparación a Pentecostés. Vámonos al capítulo 20. Hermana, al versículo, ¿sí? ¿Por qué se dice que signos y no milagros? ¿Qué diferencia o por qué, hermana? Ya el Gracias. padre William nos lo va a explicar porque es el único que va a emplear esa palabrita signo. Ya lo Bueno, explicamos. gracias, gracias, Yo hermana. solo quiero decir, vamos a terminar con las Hermana. palabras de Jesús en el capítulo 20. Dice, al decirles esto, 22, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y bueno, y lo que sigue después. Pero diríamos, culmina el Evangelio en el capítulo 20 con un gran Pentecostés. 7 semanas de 7 días, también sabemos que es simbólico porque dijimos que eran 3 años, entonces como que no nos coincide la cosa, ¿cierto? Pero son 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49, es el tiempo de espera para la venida del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, entonces, esto era como para terminar. Les voy a dejar la tarea para la semana entrante. Entonces, la semana entrante, creo que era la de hoy. Nos vamos a meter con la semana inaugural. Entonces, pero la tarea es la siguiente. Como hay tantas diferencias entre este evangelio y los sinópticos, yo quiero que busquen a los discípulos. A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los? ¿Son 12? ¿Qué tal que sean 7 también? Uy, madre, esa sí Entonces vamos a es. buscar a los discípulos, a ver, ¿a cuántos son nombrados? Porque la palabra los 12 creo que aparece una vez o algo así. Pero, una sola vez. ¿a quiénes nos nombra? ¿Cuántos son los nombrados? ¿Quiénes son los que aparecen aquí? Y sacamos la lista de los discípulos. A ver quiénes son. Porque no son como los sinópticos, los 12, el grupo de los 12. No, es que hay un indicativo, madre, que cuando Jesús se encuentra ya después de la resurrección en Galilea, solo hay 7. Uh-huh. En el Eran capítulo 5 y 21. había otros 2. Exactamente, son 7. Entonces, esa es la tareita. Búsquenlos en el Evangelio de Juan a ver con quiénes se encuentran. Y no le vayan a poner nombre al discípulo amado porque él no tiene nombre. ¿De acuerdo? Él no tiene nombre. Él solamente se llama el discípulo amado. Y ahora sí la pregunta para el padre William. ¿Qué diferencia Ahora, hay entre hay milagro? dos. Discípulo amado. Uno es el discípulo amado y el otro es el discípulo anónimo. El amado Hay somos dos. nosotros. No, ustedes tienen nombre. Mariela, por ejemplo, tiene nombre. Es la discípula amada Mariela. Ya. Suena bonito. Fray, la pregunta que nos hacía, En el- ¿quién era? En el Elizabeth. Evangelio, Elizabeth. sí, en el Evangelio de Juan se utiliza el término semeion, que significa signo. Claro que también significa milagro. También significa milagro. Pero parece que el autor no quiere que nosotros nos quedemos en la literalidad de lo que se está contando o narrando, sino que lo que busca es que haya una especie de avance mucho más allá de lo que solamente se ve. De esto ya les hablamos el año pasado, cuando hablamos del signo, el significante, todo eso. No sé si recordarán, fue un día un poquito así medio pesado por toda esa terminología. Pero lo que en realidad quiere el autor es simplemente mostrarnos a nosotros algo que se convertiría como en el punto de partida de un proceso o en el punto de inicio de un proceso de reflexión. No tenemos que quedarnos solamente con lo que vamos a ver. Por ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino. Probablemente ni siquiera haya convertido Jesús el agua en vino, ¿verdad? Probablemente ni siquiera. O por ejemplo, hago memoria nuevamente del milagro, esto está en Marcos, del milagro de ese ciego que no sabemos cómo se llamaba, el ciego de Jericó, porque no es Bartimeo. Bartimeo literalmente significa
hijo de Timeo. Parece que se trata más bien de alguien anónimo. Pero, y esto lo explicó la hermana muy bien cuando abordamos ese texto, lo que le dice el ciego es que quiere ver más allá, porque el verbo anablepo significa ver hacia arriba, ver hacia lo alto, que es justamente el mismo verbo que se emplea en la multiplicación de los panes. Cuando Jesús coge los panes, levanta los ojos al cielo, o levanta la mirada, o ven más allá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el ciego de Jericó, que no sabemos cómo se llamaba, pues bueno, Bartimeo, digamos así, lo que le está pidiendo probablemente no es tanto que le cure de la ceguera, sino que le conceda la capacidad de mirar mucho más allá de lo que normalmente se puede ver. En ese sentido, por ejemplo, si Jesús curó al ciego o no lo curó, porque el verbo anablepo también significa volver a ver, significa ver de nuevo, significa ver otra vez, significa levantar la vista, significa contemplar lo que está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, significa levantar la mirada. Es un verbo que tiene bastantes significaciones. En ese sentido, después de leer atentamente, por ejemplo, ese relato milagroso, uno termina diciendo, al final no interesa si Jesús le devolvió la vista o no al ciego. La vista física, quiero decir. Pero lo que interesa es que ese ciego fue capaz de ver mucho más allá de lo que los otros que tenían los ojos buenos de la cara eran capaces de observar. Porque curiosamente, ese ciego, después de ese encuentro con Jesús, lo que hace es seguirlo. ¿Y a dónde lo sigue? Pues lo sigue a la muerte. Lo sigue a la muerte. Mientras que los que están con los ojos buenos no siguen a la muerte a Jesús, por eso huyen, van a huir de miedo. En ese sentido, volviendo al Evangelio de Juan, tratando de explicar un poco lo que quiere dar a entender el autor con la palabra signo, es que no quiere que nos detengamos solamente en el hecho extraordinario, sino que es como una puerta que se abre con la finalidad de ver qué hay detrás, qué hay más allá de lo que se nos está diciendo. No sé si me dejo entender. Entonces, esto nos indica algo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Por ejemplo, la conversión del agua en vino. Es un relato que no necesariamente tiene que ver con la conversión del agua en vino o con una fiesta de bodas, sino con el tiempo mesiánico más bien. Con el tiempo mesiánico. Entonces, es un relato que se nos presenta a manera de milagro, pero el autor no quiere contarnos ese milagrito que estamos leyendo. El autor quiere mostrarnos qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de todo ello? Pues eso es lo que estoy explicando con mis pobres palabras, ¿no? Hermana. Que a medida que vayamos a ir desarrollando, pues nos vamos a dar cuenta que, como dijo, el primer signo es el agua convertida en vino, ¿no? Es el primer signo, y ahí dice Juan 1, dice, este signo, ¿cierto? En Caná de Galilea Jesús hizo esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Y va unido al último signo, o sea, si ustedes se van al capítulo 20, vámonos al capítulo 20 de Juan, donde termina el Evangelio de Juan en el 20, y termina diciendo en el 31, estas quedan escritas, o sea, otras señales hizo Jesús, muchísimas. Si nos pusiéramos a contarlas, no terminaríamos y llenaríamos todas las bibliotecas del mundo, ¿cierto? Dice, estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías. Ese es el único propósito del Evangelio. Creer que Jesús es el Mesías, ¿cierto? El que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Entonces volvemos a unir
el primer signo con el último signo, digamos como la conclusión del Evangelio. Yo creo que vamos a ir cerrando aquí, ¿cierto? 7:36. Sí, madre, es que... Pero hay preguntas ahí pendientes sí, ahorita. Sí, Nelcy Serrano preguntó que en definitiva qué significaba piscina probática. Y entonces... Eso sí viene del griego, de las ovejas. Y entonces yo he leído por ahí que la piscina probática era una piscina donde se jugaban previamente las reses que iban a ser ofrendadas en el templo. Y no, eso sí no creo yo, pero bueno, no sé. Porque lo que sí es más cierto es ahí la piscina de Betesda es una piscina cultural al dios Esculapio. Pero lo que sí pasaba en la puerta antes de llegar, que es la puerta probática, antes de llegar a la piscina probática, es que en la puerta probática vendían las ovejas. Ajá. En la puerta probática, por eso la puerta se llamaba probática, y a la piscina de Betzata o de Betesda le colocaron el nombre de probática por estar junto a la puerta, pero era más en honor del dios Esculapio. Cuando lleguemos ahí vamos a ver todo lo referente a la piscina probática. Pero entonces, de eso viene de la palabra griega oveja. Entonces la llamaban piscina, la piscina de las ovejas. Ahora, ahí también, fíjense, el Evangelio de Juan, esto no les hemos comentado, el Evangelio de Juan es curiosamente el más histórico de los 4. O sea, son paradojas, son complejidades que uno va encontrando en el Evangelio de Juan. Es curiosamente el más histórico porque varios datos que aparecen en el Evangelio de Juan han sido corroborados por la arqueología. Y uno de esos elementos es, por ejemplo, el lisóstroto o gápata, el englosado. Eso la arqueología lo ha descubierto. Y curiosamente, y con esto ya como que terminamos por hoy, lo de la probática también. Resulta, ya les presentaremos imágenes en su momento, resulta de que estuvieron haciendo trabajos en la piscina probática. Ahí, según la tradición, nació también la Virgen María en esa zona, en ese lugar nació la Virgen María y hay una iglesia pues medieval y comenzaron a quitar los escombros de esas piscinas y encontraron una lápida. La lápida que pertenecía a un diácono que había sido sepultado en ese lugar. Entonces, voy a ver si encuentro la lápida y con esto terminamos. La lápida. Aquí está, esta es. Miren esto. Ya, esto de acá. Qué interesante. Esto es lo que encontraron. ¿Sí? Eso es lo que encontraron. Entonces, aquí dice, diácono, tis no sé cuánto, y acá dice, probatiquis, al final, clarititito. Aquí está. Probatiquis. Esa es la pi. La pi viene desde acá. Entonces aquí dice diaconus, termina diaconutis probatiquis. Este es un griego bizantino. Pero aquí está la palabra probatiquis, que curiosamente se encontró esta lápida que señalaba el sepulcro de un diácono, se encontró justamente en la piscina probática. De ahí que cuando se habla de piscina probática, la arqueología corrobora muchos elementos que aparecen en el Evangelio de Juan. Bueno, de esto ya hablaremos en su momento también. Por favor, mi pregunta, gracias, dice Patricia. ¿Y cuál era la pregunta de Patricia? Muestra, Patricia. Patricia, que no se vaya Patricia sin la pregunta. La reanimación. Y no resurrección. Pues porque diríamos que nos hemos acostumbrado a decir la resurrección de Lázaro, pero también podríamos decir la reanimación porque después él morirá definitivamente y ya no va a resucitar. Yo conozco las dos tumbas de Lázaro. El único resucitado para nosotros con la R mayúscula es Jesucristo el Señor. Yo conozco las dos tumbas de Lázaro.
Porque según la tradición, Lázaro, después pues, del acontecimiento pascual, se fue a Chipre y fue obispo en Chipre. Y en Chipre está justamente la tumba de Lázaro. La definitiva. La última. Y yo he visto el sepulcro mejor dicho, más que el sepulcro, pues es una cripta debajo de una iglesia ortodoxa. Allí está el sarcófago, ya, con los restos de Lázaro. La segunda vez ya no estaba Jesús para que lo reanime. Ya. En ese sentido, por ejemplo, gracias. En ese sentido, lo de Lázaro debe ser entendido también como un signo. Pero de eso ya iremos poquito a poquito. Vamos conversando, sí. Mira. Bueno, esperamos que hoy haya sido mejor que la vez clase. pasada. Que no se desanimen. No se desanimen. No, porque llegamos a 50 y no se puede bajar de 50. Ya a esta hora, pues sí, 45. Porque creo que el Evangelio de Juan merece la pena de ser estudiado. ¿Cierto? Muy interesante. Bueno, muchas gracias, profesores. Muchas gracias. Gracias, Padre William. La bendición, la bendición, Padre Marco Tulio, y nos vamos a la camita. Entonces, concluyo esta noche invocando al protagonista de este santo evangelio, que es el Espíritu Santo. Porque toda esta lectura no lo hace un maestro, sino lo hace el Espíritu Santo, que hace una lectura del misterio de Cristo. Creo que está detrás de toda esta construcción. Entonces, agradecerle Fray William, hermana Ana Francisca, porque ha sido también una noche extraordinaria, muy extraordinaria, de claridad, de explicación, de despejar tantas dudas. Que el Señor les siga dando mucho Espíritu Santo, porque somos más allá de maestros, somos también directores espirituales de esta realidad del Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Gracias y una feliz noche. Gracias, Padre.